Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes con todos. Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente que se encuentren aquí. El Señor ha bendecido en esta semana y nos va a seguir bendiciendo a nosotros, a ustedes, a todos nosotros con el amor del Señor. En esta ocasión, pues vamos a tocar el capítulo 4 de Mateo. Como ya hemos estado viendo, hemos estado analizando el capítulo 1, capítulo 2, el 3 y ahora el capítulo 4. ¿De qué vamos a hablar? Es justamente de lo que el Señor fue llevado al desierto para ser tentado por ¿quién más o menos ustedes piensan? Es por Satanás. Clarito dice la Biblia. Fue llevado por el Espíritu para que Satanás lo tiente. Entonces vamos a estar analizando eso. También vamos a analizar después, qué pasa después de que el Señor prácticamente fue tentado, ¿sí? E inmediatamente, pues, ¿qué es lo que pasa? Comienza su ministerio. El ministerio ministerio significa servicio, entonces comienza su servicio o sea, ya estaba el servicio, pero sin embargo, él comienza su servicio ya públicamente, es algo público, es algo que todo el mundo ya podía saber. Él ya tenía que haber hecho algunos milagros, algo en el, en el transcurso de su vida. Sin embargo, pues todos esos milagros no había alguien que lo verifique, como decir, alguien que sepa que está ocurriendo. Es como muchas veces lo que nos pasaba a nosotros. Nosotros realizábamos alguna actividad y no publicábamos. Y si no está publicado, pues nadie lo va a saber, nadie lo va a conocer. Sin embargo, cuando, cuando ustedes se den cuenta de que está publicado, quiere decir a veces que sí pasó y a veces quiere decir que ustedes se den cuenta que, que de alguna u otra manera alguien les va a decir que eso ocurrió. Bueno, ahora, como quedamos la anterior semana, vamos a estar haciendo un pequeño juego, un pequeño video. Vamos a ver este video. Bueno, no es video, es una pregunta. Preguntas para que ustedes se den cuenta que también solemos ser divertidos. Aquí solemos ser divertidos, nos preguntamos, nos reímos, pasamos bien con la familia. Como toda familia, pues tenemos también nuestras pequeñas diferencias, dificultades. Sin embargo, son superadas con el amor del Señor, son superadas con el amor de Dios, porque solamente Dios puede permitir que nos amemos los unos a los otros. Si en algún momento hay algún tipo de problema, créanselo que si Dios está de por medio, si el Señor Jesús está de por medio y la palabra de Dios nos ilumina, oramos al Señor Jesús, decimos, Señor Jesús, ayúdanos a resolver este problema, créanselo que Él nos va a ayudar y va a poner palabras en nuestra boca de sabiduría, de conocimiento para que nosotros incluso a veces ni digamos nada de nuestro propio querer, sino que el Espíritu de Dios hable por nosotros. Y cuando pasa eso, Dios obra y cambia nuestra forma de ser, cambia nuestra manera y cambia los que están a nuestro alrededor. Incluso les puedo decir que habían cosas en nuestra cabeza o que estaban muy repetitivas, que vienen de generación en generación y no nos damos cuenta. Vamos a topar algún momento esos temas, pero a veces no nos damos cuenta. Y lo que les quiero decir es de que si no nos damos cuenta, que nos demos cuenta y que podamos ver, hacer que eso que nos damos cuenta, realicemos un cambio en nuestra mente. Cuando cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. ¿De acuerdo? Eso es como una reflexión. Pero vamos a este juego que, como dijimos la anterior semana, nos permite saber más de Jesús. A ver, póngale mi querida hija que se encuentra como switcher. Vamos a ver, iniciar, dice. Vamos a ver, iniciamos.
Y ahora, preguntas. Vamos a ver la primera pregunta, la segunda y ahora, ¿cuál es la primera pregunta? No me pongas muy difícil y ahí está. ¿Cuál de los apóstoles era recaudador de impuestos antes de conocer al Señor Jesús? Y Tomás no puede ser, Pedro tampoco, ese es Mateo. Acuérdense que Mateo era recaudador de impuestos. Pedro, ¿quién era Pedro? Pedro era pescador, ¿no es cierto? Si se acuerdan, Pedro era pescador. Pedro era un pescador, Mateo era el recaudador. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Así rapidito. ¿Cuál es la siguiente pregunta? No me ponga muy difícil. ¿Quién fue el hombre más manso en el Antiguo Testamento? Este fue Moisés, ¿no es cierto? Fue Moisés. Moisés fue el hombre más manso. Acuérdense que Josué fue el que tomó la tierra prometida, ¿sí? Entonces, según la Biblia, pues ya sabemos quién es el hombre más manso. Ahora, siguiente pregunta. Querida hijita Emily, ¿en qué ciudad nació el Señor Jesús? Ya, miren, aquí mucha gente se sabe equivocar, porque no puede ser en Jerusalén, no puede ser en Nazaret, fue en Belén, ¿no sé? En Belén nació. En Nazaret, él salió de Belén, se fue luego a Egipto, regresó. Acuérdense, en la semana anterior vimos eso justamente. Vimos que él nació en Belén y luego se fue a Nazaret para ser llamado Nazareno. Acuérdense en esa parte. Por eso justamente estamos realizando esta actividad. Vamos a hacer otra pregunta o hasta ahí quedamos. Acabamos todas las preguntas. Otra pregunta. Muy bien. ¿Qué personaje fue tragado por un pez? ¿Y quién fue tragado por un pez? Job, no creo. O fue tragado por... No, no fue tragado. Fue Jonás, ¿no es cierto? Sabemos que Jonás... Pero ¿por qué fue tragado por el pez Jonás? Acuérdense por qué fue tragado. Le pidió Dios que haga algo y luego él no realizó esa actividad como algunitos. No, mentira. Fue por desobediencia, la verdad. Entonces, por desobediencia fue tragado por un pez. Imagínense que a algunos les trae el pez por desobedientes. Uy, no estuvieran muchos niños. No, mentira. Bueno, la verdad que imagínense, se le diste que haga eso y no lo hace. Entonces, bueno, pero el Señor es bueno con nosotros y nos hace entender de una u otra manera. Incluso yo, imagínate, tragado por un pez por no obedecer de alguna u otra manera, por no hacer algunas veces esto antes siempre he estado retardando y la verdad, esta parte sí quisiera contar ahorita que ya hablamos sobre esto. Siempre he estado diciendo, bueno, Señor, yo no soy digno de hacer esto, de predicar, o sea, mejor dicho, de hacer esta parte de aquí. No soy digno porque, digo, hay personas que están más arriba, son idóneas, son personas que son más responsables, y sin embargo Dios siempre me ha estado prácticamente empujando, diciendo, y ahora de verdad que hasta los recursos le puedo decir que pone el Señor para realizar esta actividad. Entonces, yo solamente ahorita, de verdad que el Señor me guíe, pues no quiero ser desobediente, no quiero que me traiga un pez. Entonces, sí, tenemos que hacerle caso al Señor. Apenas nos dice, hagámoslo. Eh, pero bueno, vamos a seguir. A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta? Tírale, Emily. ¿Quiénes fueron hijos de Jacob? Está fácil. No, José y Benjamín, ¿no es cierto? José y Benjamín fueron los hijos de Jacob. Isaac e Ismael no puede ser. Vamos a la siguiente pregunta porque tenemos que también comenzar con la parte de... Esto es todo idea de nadie, dice, de Ariana Romina Riago Alguien, con nombre y apellido. Ahí está, dijo que sea dinámico. Algo dinámico, dice. Estamos haciendo algo dinámico.
Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál será la siguiente pregunta, Emily Camila? Dígame, ¿cuál es la siguiente pregunta? La 5, la 5. A ver, ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? Ustedes saben que Apocalipsis está al final, el libro de Apocalipsis, y realmente Juan es el que escribió el libro de Apocalipsis. Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis. ¿Quién escribió? Juan. Juan. No fue Mateo. No fue Mateo porque Mateo estamos estudiándolo y Apocalipsis es el último libro, ¿no es cierto? Es el último libro. Vamos a ver, ¿qué más? Falta una pregunta, me dicen. Falta una pregunta. La número 3, a ver. ¿Qué país gobernó José? José, ¿cuál José? José Arroyo, no. José Arroyo, no. A ver, el que gobernó José es Egipto, ¿no es cierto? José Arroyo, un gran amigo por acá, por Manta. Entonces, eh, esperemos de que el Señor siga bendiciéndonos. Vamos a hacer, dice, dos partes de este video. Vamos a ver cómo hacemos en dos partes de este video. A ver, vamos a lo siguiente y vamos a ir de lleno porque tiene que haber la palabra de Dios. Esto es lo que es el pan para nosotros, es lo que nos da vida, la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que da vida. Entonces me dicen, mira la cámara. Entonces yo miro la cámara. Soy obediente, no quiero que me coma un pez. Entonces mira la cámara. Vamos a leer la palabra de Dios. Y gracias, Señor, por bendecirnos con tu palabra. Es de verdad de mucha satisfacción saber de que tú estás con nosotros y nos puedes bendecir a través de tu palabra. Esta parte para nosotros es muy importante, sí, es demasiado importante. ¿De acuerdo? Vamos a ver en Mateo, vamos a darle unos 10 minutitos más a esto porque créanme que no van a salir arrepentidos de esto. Dice, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, ¿quién lo lleva? El Espíritu. Si se dan cuenta. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Dios, el Señor Jesús, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver, si Dios tenía hambre, ¿por qué fue una tentación si ya habían pasado 40 días y 40 noches? Ustedes se ponen a pensar y dicen, ¿qué pasa si es que ya cumplió? No, no había cumplido. Satanás es astuto. Esperó hasta el último minuto, hace que llegue 30 segundos antes y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Él tiene un propósito, tiene un objetivo y tenía que cumplir 40 días, 40 noches. Entonces, tal vez llegó 30 segundos antes, tal vez llegó una hora antes y le dijo, oye, ¿tienes hambre? Di que esas piedras se convierten en pan. Muchas veces Satanás es así, nos saca del enfoque, nos saca del objetivo. Nosotros tenemos un objetivo de predicar la palabra de Dios. Entonces, a veces nos saca de ese enfoque. Entonces, tenemos que estar muy enfocados en el Señor para poder llevar el propósito, por ejemplo. Y cuando el Señor les diga algo, sigan el objetivo que el Señor nos da. Entonces, Él nos muestra aquí eso, nos muestra que hay que ser objetivo, que si Él dice 40 días, 40 noches, y viene Satanás y le dice, oye, ¿tienes hambre? Convierte estas piedras en pan. Él lo podía hacer, de hecho lo podría hacer, sin embargo, Él no lo hace. Y mira lo que dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dice, bueno, aparte de lo que estaba aclarando mi garganta, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús le responde con la palabra de Dios. Sí, o sea, le responde de alguna manera, le responde
con lo que está escrito. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar esto, ¿sí? En donde dice, entonces el diablo le lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora miren esto, ahorita lo que está haciendo Satanás es dice, tú dices, escrito está, yo también conozco la Biblia, dice Satanás. O sea, ¿qué quiere decir? Satanás también conoce y dice, oye, si tú dices que está escrito, yo también digo que está escrito. Entonces, así es Satanás. Si Satanás se sabe la Biblia al derecho y al revés también, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, la Biblia muchas veces la conoce tan bien que a veces utiliza a mucha gente para ser religiosa. Mucha gente se convierte en religiosidad y no se convierte en pan de vida la Biblia, la palabra de Dios, porque piensan que es algo cerrado, algo que así se tiene que hacer y no debería ser así. La Biblia es algo abierto, algo que no puede ser leída y estructurada de una manera que el Espíritu Santo no obre en nosotros. Esa es la diferencia. Vi unos mensajes por ahí. Si es que tú realmente quieres saber qué está en la Biblia y qué de verdad te va a servir y qué de verdad quiere Jesús para ti, no solamente leas la Biblia, léela con el Espíritu Santo. La única manera para poder entender la Biblia es por medio del Espíritu Santo. Entonces, porque nosotros podemos meter reglas aquí y Dios no es de reglas. Yo lo he comprobado. Cuando vine acá a Manta, lo comprobé y lo recomprobé. Y dije, Señor, tú me has cambiado mi vida. Y síguelo haciendo. Entonces luego dice en el 7, Jesús le dijo, le responde con la Biblia misma. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Miren, el Señor, ¿cómo le responde? Le responde con la Biblia, demostrando que en la Biblia nosotros tenemos nuestro refugio y a través del Espíritu Santo, ¿sí? Porque Él es Dios en tercera persona. Entonces, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. A ver. Aquí yo siempre me he puesto a pensar y siempre le digo a la gente que leemos la palabra de Dios. Dice, a ver, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Jesús, miren, es el maestro de maestros del Señor Jesús. Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y por qué no le dijo, oye, si tú no eres dueño de nada? Satanás quería que el Señor le responda de otra manera. ¿Sí se dan cuenta? Si Él no es dueño de nada. O sea, Él no puede ser dueño de nada. No puede ser dueño incluso de este planeta, no es dueño Satanás. Él puede estar creyendo que es dueño, se puede mentir a la sociedad que es dueño, pero no es dueño. Dios es el dueño de todo el universo. El Señor es, y si alguien está en contra de eso, pues qué pena, porque el Señor es el dueño de todo. ¿Cómo vamos a creer que el que creó, el que hizo, el que realizó, no va a ser dueño de lo que hizo? O sea, si uno hace algo, no le pertenece eso. Bueno, en algunas partes del mundo eso es robar, y por eso es que Satanás es el padre de la mentira, es el ladrón, ¿sí? Entonces, él se quiere hacer dueño, que es diferente. Entonces, ustedes den cuenta, o sea, es tanta la palabra de Dios que a mí me deja anonadado lo que dice Jesús. Lo que necesitaba Satanás en ese momento no era que esté, dime y te diré, no, necesitaba firmeza. Entonces en el tercer evento, en la tercera tentación, lo que le dice es con firmeza, vete Satanás. O sea, eso es lo que necesitamos nosotros. Con firmeza, decirle, vete Satanás. ¿Sí? Vete Satanás porque escrito está, y con la palabra de Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando estén
mal de salud, dile, vete Satanás, porque escrito está, por las llagas del Señor soy sano, ¿sí? Si es que estamos en algún problema financiero, pues dile, vete Satanás, porque escrito está, el Señor nuestro Dios es dueño del oro y la plata, ¿sí? Entonces, ¿cómo no vamos a estar con el Señor? Desen cuenta. Y después de eso dice, el diablo entonces le dejó. O sea, el Señor resistió al diablo. No es que él podía haber dicho, no solamente vete Satanás, sino a destruir a Satanás. ¿Sí? Sin embargo, el propósito de aquella ocasión no fue destruir, fue prácticamente enseñarnos a nosotros, enseñarnos. Esto es para enseñanza de nosotros, de cómo combatir el mal, ¿sí? Cómo nosotros, cómo Dios, por medio de todo lo que realiza el Señor, todo lo que realiza, incluso utiliza a Satanás para poder realizar otra actividad. Y aquí les quiero decir que luego de que pasó eso, viene el ministerio de Jesús. Imagínense, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Comienza el ministerio en el 12. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, imagínense, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Increíble lo que decía Juan, ¿no es cierto? Porque Juan fue apresado, entonces ahora le tocó a Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar, dice, de Galilea vio a los hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Yo muchas veces he leído esto y me doy cuenta y digo, Señor, ¿qué está pasando aquí? Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. Ya lo conocían a Jesús, ya sabía quién era, y ya les ha de haber preparado, y ya les ha de haber dicho. Y yo de verdad que si el Señor Jesús, con tanta firmeza, con tanto amor y con tantas cosas que, o sea, y si ya lo conozco, ya veo y ya me preparó, me dijo, ¿sabes qué? Algún momento te voy a llamar. Entonces hay que acudir donde él. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, gracias, me están diciendo que faltan unos 3 minutos. Gracias, Señor, por esta palabra, porque nos haces notar que realmente, de una u otra manera, tú estás con nosotros. Porque imagínate que te dice, ven, y ya lo tenías preparado. Entonces, y de verdad, igual conmigo y con todas las personas que le seguimos, que le amamos al Señor Jesús, nos dice, ven, y nosotros vamos. Y a veces no sabemos qué es
de una u otra manera y queremos que nos diga cómo. Entonces solamente hay que seguirlo. Entonces ellos ya estaban preparados y qué bueno que el Señor nos va preparando a todos. De igual manera, ojo, ya vamos a leer más después, pero dicen endemoniados, lunáticos y paralíticos, o sea que los sanaba, ¿sí? O sea, paralíticos, no se podían parar. A ver, Marta López, ¿por qué el diablo quiso tentar a Jesús? Martita, te comento. Aquí está la pregunta. Martita, te comento. El diablo quiso tentar a Jesús por una sencilla razón. Una, porque estaba a punto de comenzar su ministerio. Había algo especial. Había algo que él tenía que hacer, que era comenzar su ministerio. Entonces, el diablo cuando está justamente a punto de hacerse algo importante o de realizarse incluso algo importante, justo ahí, como dice mi esposa, ahí comienza a molestar. Y obviamente, ojo, si nosotros somos hijos de Dios, no es que el Señor dice, bueno, ya, tiéntale, no, Él nos protege porque somos hijos de Dios. Sin embargo, le da permiso, así como hizo con Job, le da permiso a Satanás. Y el Señor sabe hasta dónde nos permite a Satanás que nos haga daño o que permite que haga algo, ¿sí? Incluso siempre estamos pidiendo, Señor, protégenos, cuídanos, que tu palabra esté sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Entonces, Martita, cuando hay algo importante en tu vida que vas a hacer, créetelo, o por ejemplo, tienes que tienes que venir a esta reunión, tienes que aprender de la palabra de Dios, y justo no puedes, justo se fue el internet, justo el Facebook, justo, entonces, la verdad que a veces justo te peleas con tu esposo, si es que tienes esposo, justo nos peleamos entre familia, justo pasa algo, justo no sale, como que justo te llega el trabajo, justo te da sueño, justo tienes que ir al gimnasio. Entonces, puede ser muchas cosas, Martita. Entonces, nuevamente, disculpa si te digo Martita, pero esa es la manera de tratarnos nosotros y agradecer a mi querida familia, a Ariana Arriaga Holguín, Emily Arriaga Holguín y mi querida esposa, Maribel Holguín. Dios les bendiga. Vamos para adelante, familia.